Imagina ser traicionado por convertirte en el nigromante más poderoso de la humanidad, un ser cuyo poder aterrorizaba incluso a dioses y grandes clanes. Por temor a que siguieras volviéndote más fuerte, decidieron unirse para eliminarte, pero incluso gravemente herido, luchaste hasta el final. Sin embargo, justo antes de morir, una reliquia sagrada te hizo retroceder en el tiempo. Ahora, con todos tus recuerdos intactos, te volverás incluso más poderoso que antes. Reunirás a los guerreros más talentosos y esta vez aniquilarás a los dioses y a los grandes clanes que intentaron destruirte. Esta historia comienza en un mundo sumido en el caos por monstruos que emergían de portales aparecidos de la nada, y quienes lograron salvar a la humanidad fueron los cazadores, personas despertadas por el poder del sistema. Al despejar portales se volvían cada vez más fuertes, ascendiendo desde 1 hasta 7 estrellas. Con el tiempo, 7 cazadores alcanzaron las 9 estrellas gracias a las bendiciones de las constelaciones, estableciendo así las 7 grandes familias que terminaron gobernando el mundo. Sin embargo, solo uno logró convertirse en una leyenda humana al alcanzar las 9 estrellas sin recibir la bendición de ninguna constelación, pero aquel poder atrajo miedo y envidia. Por eso, las 7 familias y las constelaciones comenzaron a verlo como una amenaza capaz de provocar el colapso del orden establecido. Y ahora, frente a aquel cazador de 9 estrellas, una de las 7 familias más poderosas hacía su aparición. La familia Romanov. Entre incendios y edificios destruidos se muestra el prota en un estado deplorable, gravemente herido y con un brazo menos, mientras sostenía un reloj con fuerza. Consumido por la rabia, maldecía a Dmitri. Frente a él, sentado tranquilamente sobre los escombros, había un hombre encapuchado que con un tono burlón le dijo que así terminaba el camino de quien se convirtió en un cazador de 9 estrellas sin la bendición de una constelación. Aquel hombre no era otro que un cazador de 9 estrellas, el avatar de Odín, el rey hechicero Dmitri Andreevich Romanov. Incapaz de comprenderlo, le preguntó por qué intentaba eliminarlo. ¿Acaso era porque no poseía la bendición de una constelación? ¿O porque se negó a convertirse en un perro obediente de las 7 familias? Dmitri soltó una carcajada y respondió que era un poco de ambas cosas. Las constelaciones estaban reclamando su cabeza, así que no había nada que pudiera hacer. Si la gente podía volverse fuerte por sí sola como él, entonces las constelaciones perderían su propósito. Un rey de los no muertos con un poder capaz de rivalizar por sí solo contra las 7 familias y las bendiciones de las constelaciones no era más que una amenaza. Además, las 7 familias ya tenían suficiente con mantenerse mutuamente bajo control. Es aquí donde se nos presenta el prota, un cazador de 9 estrellas, nigromante, rey de los muertos, Chinen Ryoga, que muestra un claro enojo ante aquellas palabras. Dmitri continúa con su reclamo, afirmando que los nigromantes como él desafían la providencia y pisotean el orden del mundo al manipular a los muertos. Explica que en una batalla entre cazadores de 9 estrellas, el poder de una constelación determina al vencedor, pero que él eligió un poder impuro que desafía la vida y la muerte, por lo que fue abandonado por las constelaciones. Esa es, según él, la diferencia entre ambos. Al terminar de hablar, en su mano comienza a formarse una densa energía amarilla. Sin embargo, el prota no tiene intención de rendirse. A pesar de estar herido, lo cuestiona, diciéndole que es demasiado arrogante, escondiéndose tras el poder de Odín, y le pregunta si realmente sabe por qué ha escuchado todas sus estupideces en silencio durante tanto tiempo. Con el cuerpo envuelto en una aura oscura, exclama que eso lo demostrará en este mismo instante. Acto seguido, activa su habilidad de regeneración de magia oscura, Eclipse Lunar, junto con una habilidad trascendental llamada Campo de Muerte. De inmediato, un aura oscura cubre toda la zona, y de ella comienza a surgir hordas de esqueletos, pero Dmitri no se queda atrás y aumenta aún más el poder de su energía, lo que provoca preocupación en el prota, quien se pregunta si acaso va a usar el ojo de Odín y su campo de muerte no será suficiente para detenerlo. Tal como temía, Dmitri activa la incantación absoluta Ojo de Odín junto a la magia trascendental Señor de
de Ben Melon, dirigiéndose hacia él con un poder aterrador. Sin embargo, el prota simplemente sonríe, lo que desconcierta a Dimitri, incapaz de entender por qué alguien que está a punto de ser eliminado puede sonreír. En ese momento, el prota utiliza el reloj que sostenía para detener el ataque. Se revela entonces que aquel artefacto es capaz de interferir con el tiempo. Una voz anuncia que el reloj de bolsillo Cronos ha detectado el poder de una constelación y que se ha cumplido la condición de activación, iniciando el regreso al pasado del jugador Chinen Ryoga. El tiempo comienza a retroceder. Mientras todo se deshace, el prota sonríe con calma, reflexionando sobre las condiciones de activación del reloj de bolsillo Cronos. El cazador debe ser 9 estrellas y el artefacto debe haber sido infundido con el poder de una constelación. Finalmente, con determinación jura que la próxima vez lo aplastará, junto con las 7 grandes familias. Retrocediendo el tiempo. El prota queda completamente sorprendido al comprobar que el artefacto realmente ha funcionado. Observa el reloj con atención, notando que ha sufrido daños y que ya no puede ser utilizado en esta línea temporal. Aún así, ha logrado regresar 23 años atrás, justo al momento en el que salió del orfanato, cuando el sistema apareció por primera vez. El sistema le informa entonces que el jugador Chinen Ryoga ha sido elegido y que debe seleccionar una clase teniendo en cuenta sus rasgos únicos y talentos. Actualmente se encuentra en nivel 1 con atributos de fuerza 7, agilidad 6, vitalidad 7, resistencia 5 y maná 10. Entre sus rasgos destaca mentalidad lúcida, la cual mantiene la mente inalterable en cualquier situación y otorga inmunidad a todos los ataques mentales. Basándose en ello, puede elegir entre artista marcial, mago o sacerdote. El prota recuerda que en su vida anterior eligió la magia, pero esta vez decide no apresurarse. Esta vez no cometerá los mismos errores. Se lo promete a sí mismo. Se hará más fuerte y sobrevivirá hasta el final. La escena cambia al mercado de cazadores de Nachua. Allí, una mujer le da la bienvenida, explicándole que en este lugar se venden espadas importadas de la corporación Magus, así como anillos fabricados con nuevos materiales obtenidos de la aguja. Sin embargo, el prota le interrumpe antes de que continúe, preguntando directamente si tiene el anillo del abismo oscuro. La mujer se sorprende y se pone nerviosa, advirtiéndole que ese objeto está maldito. Él responde con calma que lo sabe y vuelve a preguntar por el precio. Poco después se le ve saliendo de la tienda, mientras recuerda las palabras de la vendedora, quien le advirtió con preocupación que no se hacen responsables de ningún daño ni ofrecen compensación alguna. El prota comprende su reacción. Normalmente nadie gastaría 2 millones en un anillo cargado con todo tipo de debilitamientos y maldiciones. En ese momento, el sistema aparece nuevamente, confirmando que se trata del anillo del abismo oscuro, un objeto de grado raro, un anillo que alberga la oscuridad y la penumbra del abismo, capaz de sumergir al portador en una maldición de tipo mental. Aún así, el prota decide equiparlo sin dudar, porque sabe algo que otros desconocen. Quien logra resistir la maldición que habita en su interior obtiene el conocimiento y el poder de la nigromancia, el fundamento de un nigromante. Al colocarse el anillo, una energía oscura comienza a rodearlo, afectando su mente. La maldición toma forma frente a él, adoptando la apariencia de Dimitri. Esta manifestación intenta quebrarlo mentalmente, cuestionándole si de verdad cree que puede derrotarlo sin la bendición de una constelación, afirmando que jamás podrá hacerle daño sin su apoyo y que incluso regresando en el tiempo no podrá vencerlo. La figura extiende la mano y lanza un ataque directo contra él. Sin embargo, el prota permanece imperturbable. El sistema interviene de inmediato. Interferencia mental bloqueada, mentalidad lúcida activada, inmunidad completa. Ha superado la prueba del anillo del abismo oscuro. El ataque mental se detiene sin esfuerzo alguno. El sistema confirma, además, que el poder nigromante contenido en el anillo está despertando. Con calma y seguridad, el prota responde que todo ha sido demasiado fácil. Siempre le dijeron que era imposible rivalizar con las 7 grandes
grandes familias sin la bendición de una constelación, pero ahora con absoluta convicción afirma que entonces simplemente creará una constelación que lo elija a él como nigromante. Al despertar el poder que residía en el anillo, el grado del objeto se eleva de raro a épico. El prota lo percibe de inmediato, mostrando satisfacción por el cambio. Gracias a esta evolución, ahora el sistema no solo le presenta 3 opciones de clase, sino que aparece una nueva, nigromante, la cual es elegida sin dudar. Nigromante, una clase que canaliza su poder a través de cadáveres y almas, obteniendo un bono por la selección de primera clase. Como recompensa adicional recibe el rasgo Guía de la Muerte, junto con la conversión de atributos maná a poder espiritual. Esto lo deja conforme, considerando que ha tenido un buen comienzo. Sin embargo, al revisar sus capacidades se percata de que solo dispone de 2 habilidades utilizables. La primera es Despertar no muerto rango E nivel 1, que permite convertir un cadáver sin alma en un no muerto. La segunda es Control óseo, que infunde los huesos con magia para manipularlos a voluntad. Esto confirma sus sospechas. Aunque sea un regresor, sus poderes han vuelto a lo más básico. Puede seguir las reglas del sistema y fortalecerse lo suficiente como para alcanzar las 7 estrellas, pero no puede llegar al reino trascendental de 9 estrellas por medios normales. Para vencer a Dimitri necesita una constelación. La escena cambia entonces al templo de Cronos. Se nos ha de saber que la antigua constelación que perdieron su luz tras ser derrotados por Zeus y los dioses del Olimpo aún existen en un estado residual. Titanes como el dios del sol Helios, quien reconoció la victoria del Olimpo, todavía pueden actuar como constelaciones, aunque ya no poseen el mismo esplendor de antes. Sin embargo, el dueño de este reloj de bolsillo es distinto. El prota afirma con determinación que ha llegado el momento de conocer a una constelación caída y golpea el reloj contra el altar. De inmediato, una energía amarilla lo envuelve por completo. Una voz potente resuena en el lugar, acompañada de un aura sofocante, cuestionando quién es el necio que se atreve a actuar con tanta insolencia frente a él. A pesar de la presión, el prota no se inmuta y permanece de pie, respondiendo con calma que es un placer conocerlo. Cronos, el rey destronado de los titanes. Cronos nota el reloj y se muestra intrigado, preguntando si él fue quien logró hacer retroceder el tiempo. El prota responde afirmativamente. Tras observarlo con atención, Cronos concluye que para haber regresado con éxito, debe tratarse de alguien excepcionalmente poderoso para ser un simple humano. Luego vuelve a preguntarse por qué lo ha despertado. El prota lo observa en silencio mientras reflexiona. Cronos, el padre de Zeus del Olimpo, el dios que devoró a sus propios hijos tras escuchar la profecía de su destrucción a mano de los titanes. Finalmente, el Olimpo lo despejó de todo, reduciéndolo a un hombre olvidado, y es imposible que la llama de la venganza contra el Olimpo no sigan ardiendo en su interior. Con esa idea en mente, el prota le pregunta directamente si no desea venganza, ofreciéndolo convertirse en su constelación para ayudarlo a obtenerla. Aquellas palabras enfurecen a Cronos, quien cuestiona cómo un simple humano se atreve a intervenir en su venganza y si realmente cree que alguien como él podría derribar al Olimpo. Bajo esa presión monstruosa, el prota no retrocede y le responde que, como seguramente ya habrá notado, ha alcanzado las 9 estrellas sin la bendición de ninguna constelación. Además, Zeus se encuentra entre aquellos de quienes también desea vengarse, al igual que la familia Romanov y las 7 grandes familias que hicieron la vista gorda ante sus enemigos. Le explica que si logra destruir a la familia Karamanlis, la cual alberga a las constelaciones del Olimpo, estos perderán su influencia en la Tierra. Aquello provoca la risa de Cronos, quien le dice que esa es una ambición bastante mezquina para alguien que intenta usar la venganza como moneda de cambio. Le advierte que aunque haya demostrado la capacidad de activar el reloj de bolsillo, pensar que alguien que busca protección divina seguiría el camino de un nigromante, incluso tras su regresión, es absurda, asegurando que no son compatibles con un poder que desafía la providencia, ya que la naturaleza de un nigromante es completamente distinta a la suya. El prota, sin embargo, se muestra confiado y responde que eso podría ser cierto para el dios del tiempo, pero no para el dios de la cosecha. Se nos revela entonces que las constelaciones, más que por la
la fuerza bruta, forjan contratos con cazadores que resuenan con sus propios orígenes y naturaleza. Cronos, quien gobierna la cosecha y el tiempo, porta una guadaña que simboliza tanto la cosecha como la parca, ya que ambos conceptos implican un ciclo de muerte y renacimiento y comparten el rasgo de desafiar la providencia. Estas palabras enfurecen a Cronos, quien libera un aura opresiva mientras le grita que no se atreva a vincular su naturaleza con la muerte y que no subestime su poder, recordándole que sigue siendo un simple humano. Aún así, el prota soporta la presión y le pregunta si realmente planea permanecer eternamente despojado de su poder y su nombre, o si pretende seguir siendo inferior a las constelaciones del Olimpo. Le deja claro que si prefiere quedarse en ese estado, que así sea, pero que él ha venido dispuesto a elegir la venganza, incluso si eso implica cambiar su propia naturaleza. Le ofrece recuperar su fuerza junto a él para derribar al Olimpo. Sin embargo, en su interior siente nervios, consciente de que no tiene otra opción. Si esto no funciona, lo perderá todo. Cronos finalmente se ríe, afirma que tal como ha dicho, nunca ha dejado de desear la venganza. Ahora pondrá a prueba si el prota puede convertirse en el vehículo de esa venganza. Le advierte que revertir su naturaleza conllevará un dolor inmenso y le pregunta si será capaz de soportarlo. Si lo hace, se convertirá en su constelación. Entonces anuncia que por la presente lo nombra su representante, un santo, imbuyéndolo con su energía. El prota se alarma al escuchar ese término. Sabe que un santo recibe poder sagrado como representante de una constelación. Ahora, el atributo oscuro del nigromante y el atributo sagrado del santo chocan violentamente dentro de su cuerpo. Si pierde el conocimiento en este momento, perderá para siempre la oportunidad de obtener una constelación. Ante esa presión extrema, solo le queda resistir. Luego de aquello, el prota sale del aeropuerto completamente feliz, comentando que Japón es maravilloso. A su lado, flotando con naturalidad, se encuentra Cronos, ahora reducido a la forma de un pequeño ser. Este observa con sorpresa todo lo que lo rodea, claramente impactado por lo mucho que ha cambiado el mundo desde su época. El prota reflexiona internamente que aunque Cronos ha regresado como constelación, aún no posee adoradores, lo que significa que todavía no tiene poder ni bendiciones activas como entidad divina. Además, ha sido forzado a encajar en el concepto de una parca, utilizando la guadaña como símbolo compartido, y como aún carece de cualquier fábula que lo conecte con la idea de desafiar la providencia, necesita comenzar a construir esa reputación desde cero para poder recuperar su poder como constelación. Cronos por su parte comenta que se ha tomado la molestia de convertirlo en su santo, así que a partir de ahora más le vale difundir su nombre por todas partes. El prota abre su panel de estado mientras piensa que la clase de santo es el nivel más alto dentro del linaje de sacerdotes. No puede creer que siendo nigromante haya terminado convertido en una clase de tipo sacerdote. El sistema entonces le muestra sus habilidades. Santo de la Noche Blanca otorga más 30% de eficiencia en hechizos sagrados y elimina cualquier penalización de clase al usar habilidades de nigromante. Además, recibe rasgos adicionales como poder sagrado de la Noche Blanca y poder espiritual, permitiéndole usar todo tipo de equipo y habilidades tanto de la clase sacerdote como de mago. También obtiene la habilidad Drenaje de Vida, un hechizo sagrado que absorbe la fuerza vital del objetivo. La energía absorbida puede utilizarse para mejorar su condición física o curarse. A esto se suma el atributo de poder sagrado corrompido por la muerte. Se explica entonces que un santo sacerdote utiliza el poder sagrado como base, mientras que un nigromante se apoya en el poder espiritual, algo que normalmente no debería coexistir. Manejar dos fuerzas completamente diferentes al mismo tiempo es algo que nunca había escuchado, y claramente es una combinación extremadamente rota. El prota lo comprende de inmediato, pensando que el portal de Furuyuku parece una buena opción. El jardín del anciano se perfila como el lugar perfecto para probar sus nuevos poderes. Frente al portal se nos hace saber que aquellos portales conectan con otras dimensiones. Estos se clasifican en dos tipos: los fluidos, los cuales desaparecen cuando el jefe y el núcleo son derrotados, y los fijos, que existen de manera permanente. Al observarlo con más detalle, el jardín del anciano resulta ser un portal de tipo fijo, con un requisito de entrada de una estrella, lo que le convierte
en un lugar accesible para cazadores novatos. Alrededor del área, varias personas están ocupadas buscando equipo. El prota recuerda que él también solía hacer lo mismo, aunque nunca logró formar parte de un equipo decente. En ese momento, un grupo de personas se le acerca preguntándole si está solo y si le gustaría unirse a ellos. Sin embargo, él responde que no, provocando que se retiren. Aún así, el líder comenta con su equipo que parece que acaba de convertirse en cazador y se pregunta si realmente estará bien solo. La mujer del grupo le cuestiona por qué está preocupado, recordándole que fue él quien lo rechazó. Mientras tanto, frente al portal, el prota exclama que con ese nivel estará bien solo y que es hora de probar sus nuevas habilidades. De esta manera, ingresa al jardín del anciano. Mientras avanza, comenta que el lugar está demasiado tranquilo, pero su experiencia le dice que eso es normal y que probablemente alguien saltará sobre él en cualquier momento, y no se equivoca. Un goblin salta desde el aire intentando eliminarlo con su navaja, pero el prota lo esquiva con rapidez sujetándolo del cuello. En ese instante activa su rasgo innato, Noche Blanca, convirtiendo el poder espiritual en poder sagrado y usando su habilidad Drenaje de Vida, absorbiendo la fuerza vital del objetivo, la cual puede ser utilizada para mejorar sus atributos físicos o para curación. De esta forma, absorbe la fuerza vital del goblin, aumentando sus estadísticas. Esto lo deja sorprendido, mientras calcula que si elimina 25 goblins podría subir un nivel. Cronos, que lo observa con alegría, le pregunta si le gusta. El prota responde que sí, lo que hace que Cronos se llene de orgullo y le pida que lo alabe, que reconozca su grandeza. Acto seguido, el prota sujeta al goblin y exclama: «Surge», activando exitosamente el despertar no muerto, lo que otorga un aumento de atributo del 97.2%. Satisfecho con el resultado, continúa avanzando. En ese momento aparecen más goblins, y el prota decide que es hora de una pequeña prueba de combate. Ordena su invocación que ataque. El no muerto corre hacia delante y muerde a uno de los goblins con ferocidad, derribándolo al suelo. Los demás intentan atacarlo, pero se aterran al ver que no reciben daño alguno. El prota aparece detrás del goblin, sujetándolo del cuello y absorbiendo su fuerza vital, aumentando nuevamente sus estadísticas. Al dejar caer el cuerpo, otro goblin entra en pánico, pero es eliminado por la invocación. Curioso, el prota intenta absorber la vitalidad de un cuerpo sin vida y lo consigue, aumentando aún más su habilidad y fuerza, lo que lo deja sorprendido. Mientras varios goblins lo rodean, él lo nota y con una mirada seria comenta que es hora de acelerar el ritmo. Sus 4 zombies feroces se lanzan al ataque, devorando a los goblins sin piedad. Ellos intentan defenderse, pero es inútil. No pueden hacer daño a los no muertos y solo les queda ser devorados. Cronos observa la escena y comenta que como su contratista le gustaría que peleara con un poco más de dignidad. El prota responde que debe acostumbrarse, ya que así es como pelean los nigromantes, y de esta manera convierte a todos los goblins sin vida en no muertos. El sistema le avisa que ha alcanzado el límite máximo de no muertos controlables, 20 de 20. Sus invocaciones persiguen a los goblins que aún siguen con vida, empujándolos a huir desesperadamente por el terreno. Sin embargo, mientras intentan escapar, una flecha de fuego los alcanza de lleno, reduciéndolos antes de que puedan seguir avanzando. El prota entra en alerta inmediata, girando la mirada hacia la dirección del ataque y exigiendo que salgan de su escondite. Del bosque emergen entonces las mismas personas que había visto antes en la entrada del portal. Esta vez, el prota los observa con más atención y finalmente los reconoce. Son los cazadores de sombras gemelas. Con una mirada seria y claramente molesta comenta que ellos fueron quienes intentaron eliminarlo antes de su regresión. Se nos hace saber que los cazadores de sombras gemelas, Yuma y Yucarrendo, eran conocidos como cazadores hermanos de gran fama, aunque en el pasado representaban un verdadero dolor de cabeza para el prota. Sin embargo, ahora están debilitados, siendo únicamente cazadores de una estrella. El prota también recuerda un detalle: en aquel grupo siempre fueron 2,
no 3. Cronos comenta que eliminar a futuros enemigos antes de tiempo también es una opción válida. Ante esto, el prota se mantiene más calmado y reflexiona que en realidad ellos solo aceptaron una solicitud y no existe un rencor directo entre ellos. Uno de los hermanos pregunta si el zombie que lo acompaña está siendo controlado por él. El prota, mientras piensa que la clase nigromante se volverá ampliamente conocida más adelante, responde simplemente que sí, es su invocación. En su mente, analiza la situación y concluye que en este momento necesitaba cargadores de equipaje y que es evidente que la razón por la que ellos son cazadores probablemente es por el dinero. Por eso les propone un trato, trabajar juntos, encargándose ellos de la recolección de piedras mágicas, con una distribución de 80 para él y 20 para ellos, mientras él se ocupa de eliminar a los enemigos, permitiéndoles ganar dinero fácilmente. El grupo se aparta para discutirlo, comentando que no pueden confiar tan fácilmente en él, y que nunca habían oído hablar de un cazador que invoque zombies. Sin embargo, su líder decide aceptar, aunque propone que el reparto sea 50-50. El prota responde con firmeza que debe ser 70-30 y que si no aceptan, el trato se cancela. Finalmente, aceptan. Al ver a su grupo aún dudoso y nervioso, el capitán les pide que confíen en él, asegurando que si el prota quisiera atacarlos, ya habrían muerto. Observándolo con atención, piensa sorprendido que ha entrado al portal sin equipo alguno y aún así posee una confianza absoluta. Concluye que si lo siguen, definitivamente ganarán más de lo habitual. Horas después, el grupo se encuentra exhausto tras haber recolectado una gran cantidad de gemas. El capitán sigue sorprendido por el poder descomunal del prota, quien elimina goblins en cuestión de segundos. Este les avisa que ya hay más cadáveres listos para recolectar. El capitán le pregunta si no deberían tomar un descanso primero, pero en ese momento las invocaciones del prota comienzan a eliminar a más goblins sin detenerse, dejándoles claro que el descanso no será posible. Tras la masacre de una cantidad de goblins, el prota revisa el sistema y nota que sus atributos han aumentado, lo que lo llena de satisfacción. Apenas han pasado 3 horas y ya se encuentra al nivel de un cazador de nivel 4, confirmando que el drenaje de vida es extremadamente eficiente. Finalmente, el sistema anuncia que ahora que ha subido de nivel, es momento de ir a eliminar al jefe. Observamos a un grupo de goblins que se notan mucho más formidables y detrás de ellos aparece el jefe, quien los llama humanos insignificantes. El prota no se queda callado y le cuestiona diciéndole que no es más que un tonto goblin que actúa como rey. La mujer del grupo le informa que aquel es el chamán goblin, el jefe del sur, y que sería mejor no provocarlo, pero ya es tarde. El chamán goblin ordena a sus hordas de goblins atacar. El prota no siente temor alguno y exclama: surjan y devoren. Sus invocaciones obedecen de inmediato y comienzan a devorar a todos los enemigos, aunque también sufren bajas en el proceso. Para el prota no representa problema, ya que con los cuerpos de los goblins caídos vuelve a invocar más zombies sin dificultad. El grupo de cazadores queda impactado al presenciar la escena. Aunque sean superados en números, los cadáveres simplemente se convierten en sus propias invocaciones. En ese momento, el chamán realiza un ritual que potencia a sus subordinados. Riéndose menciona que su tótem debilita a los enemigos y fortalece a sus aliados. Sin embargo, el prota sonríe, ya que una de sus invocaciones logra destrozar el tótem. Esto provoca la ira del chamán, quien comienza a colocar más tótem alrededor del campo de batalla, pero todos son eliminados por los zombies del prota. Este con calma se burla del chamán. El enemigo, sin intención de rendirse, exclama: encarnación de la locura, manifiéstate. La habilidad genera una enorme presión en el ambiente, aumentando la fuerza y agilidad a sus subordinados, quienes comienzan a eliminar las invocaciones del prota. De sus 20 zombies iniciales, solo quedan 8. El chamán se burla nuevamente, llamándolo humano despreciable, y le ordena que observe cómo los elimina, usando el poder de su báculo de hueso, imbuido con el rencor de los goblins. El prota sonríe porque sabe que no puede enfrentarse a un nigromante usando huesos, activando entonces control óseo, y le arrebata el báculo al chamán. El enemigo queda completamente asustado y nervioso, ya que al perder el báculo, sus subordinados ven reducidas
sus habilidades en un 30%. Ahora la situación se invierte y es el turno del prota de burlarse. Con una mirada sombría le pregunta qué le ocurre y por qué no intenta usar nuevamente su preciada maldición. El chamán se aterra. La habilidad que el prota había usado era Control Óseo rango E nivel 1, la cual permite infundir huesos con magia para moverlos a voluntad. Ante esto el prota riendo le dice que se lo devolverá. Sin dudarlo, lanza el báculo a toda velocidad, el cual se incrusta directamente en el pecho de Goblin, haciéndole perder la vida en cuestión de segundos. El prota no desaprovecha la ocasión y activa drenaje de vida, aumentando sus atributos considerablemente al haber eliminado a un jefe. Esa escena deja completamente sorprendidos al grupo de cazadores. Se acerca al cuerpo del chamán y con total calma extrae su sangre en una botella, mientras le dice al grupo que ahora ellos se encargarán de la limpieza. Ellos solo observan la gran cantidad de cuerpos tirados alrededor sin poder reaccionar del todo. Después de aquello salen del portal. Mientras caminan, otros cazadores que se encuentran en la zona quedan completamente asombrados al ver la enorme cantidad de piedra mágica que llevan. Murmuran entre ellos preguntándose cómo es posible. ¿Acaso derrotaron a todos esos monstruos solo siendo 4 personas? Lo cual consideran imposible. El prota le pregunta al equipo cuánto creen que se obtendría al vender todas las piedras. El líder responde que aproximadamente unos 6 millones, aunque añade que aquel báculo probablemente sea barato. El prota lo sujeta y le pregunta el por qué. El líder explica que tiene restricciones y que solo los sacerdotes pueden usarlo, pero los sacerdotes no pueden manipular el poder espiritual. El prota observa entonces su panel de estadísticas, donde se detallan los beneficios del objeto. Finalmente les informa que se lo quedará y que pueden descontarlo de su paga. El grupo se sorprende al escucharlo, pero inmediatamente responden que no se preocupe, que después de todo nunca habrían podido obtener ese báculo con el poder que poseen y que puede quedárselo sin problema, sin necesidad de ningún descuento. El prota sonríe satisfecho como si los hubiera puesto a prueba, pensando que eso es lo que le gusta de ese grupo llamado Rocky. Luego se marcha, diciéndoles que entren de nuevo al portal al día siguiente, a lo que ellos aceptan felices. Al día siguiente, el prota cumple su rol de eliminar a todos los monstruos que aparecen. El grupo Rocky, por su parte, está completamente agotado de tanto recolectar, comentando que ya no pueden continuar y que las bolsas están demasiado llenas. El prota les permite regresar primero. Cronos observa la escena y comenta que fue demasiado evidente que quería quedarse solo, preguntando el por qué. El prota responde que no quiere que nadie vea lo que sucederá ahora, dirigiéndose hacia el lado norte del jardín del anciano. Allí, un grupo de hombres ranas se lanza a atacarlo, pero sus invocaciones reaccionan de inmediato y contraatacan. Sin embargo, resulta inútil. Los hombres rana comienzan a eliminar uno a uno a los goblins sin dificultad. El prota queda sorprendido al notar que las habilidades de los hombres rana son superiores a la de los goblins. Sin perder el tiempo, lanza su báculo contra uno de ellos, pero aunque se incruste en su pecho, no le causa daño. El hombre rana simplemente sonríe en señal de burla. Ante esto, el prota actúa rápidamente y lo atraviesa con una patada, mientras activa su habilidad Control Óseo, eliminando a varios hombres rana al mismo tiempo y convirtiéndolos en parte de su ejército. Sin embargo, esto lo deja agotado por el consumo excesivo de poder espiritual. Aún así, logra resistir y exclama: «Surjan». Su ejército responde al instante y comienza el ataque coordinado, lo que le permite subir al nivel 6. Feliz piensa que a este ritmo volverá a su estado previo a la regresión en poco tiempo y hará pagar por todo a aquel rey hechicero. En otra ocasión, Crono le pregunta qué es lo que planea hacer. El prota explica que si derrama la sangre del chamán goblin sobre el corazón de un hombre rana, puede acceder a un área oculta que no será descubierta en varios años. En ese momento, aparece una notificación indicando que ha desbloqueado el secreto oculto del jardín del anciano, trasladándose a los antiguos campos de prueba. Ya dentro, recuerda que antes de su regresión encontró ese lugar cuando solo era nivel 1, pero no pudo ingresar. De repente, un portal se abre y el sistema notifica que debe demostrar su valor y potencial en los campos de prueba. El prota, con una sonrisa sádica, exclama: «Aquí viene mi nueva presa». Ante él aparece un dragoniano. Se nos ha de saber
saber que para permitir que las constelaciones del Panteón seleccionen cazadores superiores, se comisionó al ejército dragón para crear los antiguos campos de prueba. En estas pruebas se han apostado soldados de élite pertenecientes a dicho ejército. El sistema le anuncia que solo tiene 10 minutos y que si sigue vivo cuando el tiempo termine, se le entregará una recompensa. Crono se burla comentando que parece que deberá buscar un nuevo santo. El prota, aunque sabía que la prueba era complicada, no se iba a dar por vencido. Modifica su ejército en zombie de plaga. El dragoniano se lanza al ataque, pero es detenido por las ranas zombies que comienzan a morderlo sin descanso. Este se queda impactado al observar cómo su cuerpo comienza a verse afectado, ya que esas mordidas imbuyen un ácido venenoso. El prota observa satisfecho pensando que sacrificó su fuerza y agilidad para que las ranas se volvieran más poderosas y el veneno más letal. El dragoniano, con un pisotón en el suelo, logra liberarse, mandando a volar a las ranas. Acto seguido se lanza directamente contra el prota, pero él activa rápidamente su campo de protección. El dragoniano comienza a golpear sin parar, dejando al prota sorprendido, incapaz de soportar aquel poder que incluso envenenado sigue siendo extremadamente fuerte. El dragoniano logra romper la barrera, enojado y decidido a eliminarlo. Sin embargo, el prota reacciona de inmediato y activa su habilidad Control Óseo, perforando una de sus manos y ordenando a sus criaturas atacar. Estas comienzan a morder todo su cuerpo sin descanso. Aunque el dragoniano logra defenderse y elimina a algunos, su cuerpo no soporta la acumulación del veneno y cae de rodillas. El prota aprovecha el momento para absorber toda su energía restante usando drenaje de vida. El sistema anuncia que el antiguo campo de prueba ha sido completado. Se graba en el prota la marca de resistencia, la cual disminuye el tiempo de retraso al recibir daño en un 40% e incrementa la velocidad de realineación de maná en un 20%. El prota queda satisfecho con la mejora. Crono le pregunta qué planea hacer con el cadáver. El prota responde que va a crear un no muerto que supere a su cuerpo original para que los materiales no se desperdicien. Mientras lo piensa, considera que para esto necesitará herramientas de alquimia y está seguro de que aquella persona ya debería haber establecido su taller, o eso espera. Cambiando de escena, nos ubicamos en la prefectura de Saitama. El prota permanece de pie frente a una casa, observando el lugar en silencio, mientras comenta que no ha cambiado nada desde antes de su regresión. En ese momento, una explosión lo alerta y desde el humo emerge una persona con gafas. El prota sonríe al instante pensando que lo ha encontrado. Se nos ha de saber que aquella persona es quien logró establecer la fórmula de la primera poción de grado medio producida en masa en el mundo y cuyo nombre llegaría a resonar como el mejor alquimista de Japón, el gran alquimista Renya Shintani. Al verlo, Renya le pregunta quién es y por qué está aquí. El prota se presenta como Ryoga Chinen y le explica que ha venido con la esperanza de que le permitiera usar sus herramientas de alquimia, asegurando que será un beneficio mutuo si se las presta, mencionando la poción de curación de grado medio, ya que sabe que actualmente está investigando una fórmula para producirla en masa. Renya sorprendido le pregunta ¿cómo sabe eso? El prota simplemente entra al laboratorio diciendo que le ayudará. Minutos después, Renya queda impactado al ver que el prota ha logrado estabilizar la poción. Este último solo sonríe pensando que eso es lo que el propio Renya descubrirá dentro de 10 años. Para probar la poción, el prota se hace un corte en el brazo y al usarla, la herida se cura en cuestión de segundos. Renya queda maravillado y extiende la mano para sujetar la poción, pero el prota se lo impide. Entonces le pregunta si quiere saber la fórmula. Renya responde que sí. En ese momento, el prota con una oscura sonrisa le pregunta si primero podría ayudarle con algo y que vino aquí para pedirle prestado algunas herramientas de alquimia, pero mejor aún, ¿por qué no trabaja con él? Le propone enseñarle recetas de pociones y muchas otras cosas a cambio, con un reparto de regalías de 60-40. El prota observa como Renya no puede contenerse ante tanta tentación y con una expresión sombría piensa que ya cayó en la trampa, que de ahora en adelante será su sirviente.
no su socio. Luego de aquello, vemos al prota imbuyendo energía en el cuerpo del dragoniano. Renia le pregunta qué es lo que pretende hacer. El prota le responde que es un nigromante y que piensa procesar este cadáver ya que es especial, y si tiene curiosidad, mejor que le ayude. Renia le cuestiona por qué debería ayudarle si ni siquiera han firmado un contrato todavía, y solo le permitió usar el espacio libre mientras lo pensaba. El prota solo sonríe mientras Cronos menciona que aquella persona es increíblemente precavida. El prota responde que considerando lo que ha pasado es natural. Explica que Renia obtuvo grandes resultados como investigador en Daisel, la corporación más grande del país, pero su jefe terminó quedándose con todo el crédito y fue obligado a renunciar, por lo cual no es de extrañar que no confíe en la gente. Cronos comenta que honestamente el mundo de los hombres no es más que traición y obsesión. El prota responde que los dioses también son iguales. A la vez le dice a Reina que duda en firmar porque aún no ha visto de lo que es capaz y le propone que lo ayude para que lo compruebe por sí mismo. El prota le entrega una pequeña muestra y le pide que derrita una piedra de maná de rango F a una proporción de 42%. Renia lo hace tan rápido que el prota se sorprende y comprende que es un gran talento. Usando ese líquido como catalizador, talla fórmulas en los huesos e imbuye maldiciones para mejorar el rendimiento de un no muerto. Debido a esto, es necesario repetir el proceso varias veces. Horas después, finalmente lo termina. Renia lo mira sorprendido y se pregunta ¿quién rayos es ese tipo? Aunque sea de una estrella, ha logrado mover el corazón de un cadáver con maná y hace cosas que desafían el sentido común. Finalmente, acepta la propuesta del prota, comentándole que normalmente le habría tomado 2 años terminar una poción de curación de grado medio, pero con él aquí la historia es completamente diferente. Si lo ayuda en su investigación, cooperará. El prota sonríe y le responde que entonces espera con ansias trabajar con él como alquimista exclusivo, mientras piensa que ahora solo necesita encontrar un alma que sirva como núcleo para el dragón arcano. En ese momento recibe una llamada informándole que ya ha recibido el dinero y preguntándole si le gustaría aceptar otro trabajo. Cambiando de escena, vemos que el equipo Rocky ha aceptado el trabajo. Le preguntan al prota por qué los ha traído a un lugar tan peligroso como este. El prota, con una sonrisa oscura, responde que solo quería saludar a un viejo conocido después de todo este tiempo. Mientras avanzan, el grupo Rocky se altera al encontrarse con un orco de 2 estrellas, exclamando que es un monstruo extremadamente peligroso. Sin embargo, el prota, sin dudarlo, utiliza un hueso de ghoul junto con su habilidad Control Óseo y lo derrota en cuestión de segundos. El grupo Rocky queda completamente impactado por la diferencia de poder. El prota les pide que lo sigan. Detrás de él, ya ha convertido al orco en uno muerto. El líder del equipo Rocky le pregunta si está seguro de que ese es el camino correcto para llegar a la persona que dijo conocer. El prota responde que sí, que esa persona se encuentra en la base orca y que además podrán obtener algo de dinero extra. Tras decir esas palabras, el prota continúa eliminando a todos los orcos de alrededor, convirtiéndolos en sus no muertos. Luego anuncia que es hora de terminar la caza por hoy. Ya en la noche les informa que al día siguiente irán a la base orca, lo cual el grupo entiende sin discutir. Después de eso, se retiran a dormir. El prota en cambio permanece sentado mirando las estrellas, mientras piensa que su nivel ha aumentado y que es momento de leer la parte del conocimiento desbloqueado. Accede entonces a la biblioteca del conocimiento, donde puede consultar el saber dejado por anteriores señores de la muerte. Al comenzar a leer se percata que el sistema ha bloqueado algunos libros, indicando que necesita ser nivel 45 o superior. Aún así, revisa los textos disponibles para su nivel y tras varias horas de estudio adquiere una nueva habilidad. A la mañana siguiente, el rubio se levanta gritando asustado, ya que al abrir los ojos se encuentra con los orcos del prota, pero modificados. Ahora son zombies acorazados de 2 estrellas. El prota anuncia que es hora de ir a la base de orcos. Al llegar, los orcos detectan la intrusión y de inmediato tocan la campana de alarma, alertando a toda la tribu que se prepara para el ataque. Sin embargo, aquello no representa ningún problema para el prota, que con su habilidad Control Óseo derrota a varios enemigos en cuestión de
segundos. Entonces aparece el líder de la base, un orco de presencia intimidante que sujeta una gran hacha y lanza un grito feroz. Esto provoca que los orcos comiencen a atacar con una lluvia de flechas, las cuales son bloqueadas por el equipo Rocky. Uno de ellos responde con una flecha de fuego, disparándola en múltiples direcciones, eliminando a varios orcos. Sin embargo, los monstruos no se detienen, continúan lanzándose en manada, pero el ejército del prota no lo permite, interceptan el avance y con un puñetazo mandan a un enemigo a volar contra un árbol. El prota sonríe con satisfacción, todo el conocimiento absorbido en la biblioteca está dando sus frutos, y ahora aquellos orcos tiemblan de puro terror. A pesar de las bajas, la horda no cede y lucha con una ferocidad salvaje. La superioridad numérica comienza a pasar factura, agrietando y destrozando las defensas del ejército oscuro, pero el prota permanece imperturbable en la retaguardia, usando su magia para restaurar las armaduras dañadas tan rápido como son destruidas. Sin embargo, no se detiene ahí. Para reducir el número de enemigos, utiliza los pedazos de carne desprendidos de sus tropas. Al cargarlos con energía oscura, estos restos se adhieren como parásitos a los cuerpos de los orcos, anulando su movilidad y dejándolos fuera de combate. El líder del equipo Rocky observa la escena en absoluto estado de shock. Frente a sus ojos, no solo hay un cazador poderoso, el control y la maestría retorcida del prota sobre sus habilidades están en una dimensión que él jamás podría alcanzar. En medio de la batalla y con los restos de carne inmovilizándolo, el líder de los orcos permanece de pie, desbordando furia. De pronto, una violenta energía recorre su cuerpo, aumentando drásticamente su masa muscular. En ese instante, el sistema le informa al prota: alerta, se ha activado el modo Berserker. El enemigo ha evolucionado al nivel de peligro zombie único. Lejos de inmutarse, el prota permanece tranquilo y esboza una leve sonrisa. Ya me estaba cansando de esperar, comenta con total calma. El orco, en pleno modo Berserker, alzó su gran hacha y cargó con furia contra el prota, pero él permaneció firme sin vacilar. Activó su habilidad Control Óseo y le clavó 4 filosos huesos imbuidos en energía oscura por todo el cuerpo. El líder cayó de rodillas, pero aún así resistía. La desesperación por eliminar al prota lo obligaba a mantenerse en pie. Para rematarlo, el prota invocó 6 huesos más que perforaron salvajemente el cuerpo del gigante. Aún así, el líder seguía resistiendo. Sin embargo, el prota comenzó a agotarse por el enorme desgaste de energía al controlar tantos proyectiles a la vez. Decidido a terminar el combate, dio todo de sí en un último esfuerzo, forzando los huesos a penetrar aún más profundo con la intención de destrozar su corazón. Ante semejante presión y agonía, el líder orco finalmente cayó rendido, perdiendo la vida. El prota rápidamente activó drenaje de vida, absorbiendo toda la energía del jefe orco y recuperando su poder espiritual hasta el 74%. Detrás en la base aún quedaban algunos enemigos que intentaban escapar aterrados, pero el prota utilizó la carne de herida en sus cuerpos para detener su huida. Los orcos cayeron al suelo y el ejército de no muertos se encargó de eliminarlos de inmediato. El equipo Rocky quedó impactado ante tal carnicería. Al ver el campo lleno de monstruos sin vida, solo pudieron preguntarse: ¿cuánto valdrá todo esto? Mientras tanto, el prota sujetó el hacha del jefe. Al instante, el sistema le informó: objeto obtenido, hacha de sangre, grado R, forjada en sangre e imbuida de maldiciones. El arma amplifica el poder del usuario. Mientras más sangre absorbe, más fuerte se vuelve. Satisfecho con la recompensa, el prota le encargó la recolección de materiales a Yuka y su equipo. Ellos, animados por la victoria, respondieron: no se preocupe, nosotros nos encargamos de todo. Usted puede ir a descansar. El prota, lejos de descansar, se dirige hacia un tronco de árbol, exclamando: te encontré, pidiéndole que salga de ahí para hablar un poco, pero al ver que no obtiene respuesta, usa su poder para golpear el tronco. En ese momento, una sombra emerge y el prota lo saluda llamándolo luchador mágico Kaishawa Sora. La sombra le pregunta cómo sabe su nombre. El prota responde que lo sabe porque Kaishawa Sora fue el héroe que detuvo la oleada de monstruos proveniente del sur
hace 35 años en las líneas frontales. Mientras lo dice, piensa para sí mismo que lo convirtió en uno muerto y luchó a su lado antes de su regresión, así que es imposible que lo haya olvidado. Le ha de saber que Japón no cayó gracias a guerreros como él, e incluso existe un monumento para que nunca olviden ese día. La sombra se muestra feliz al escuchar que su muerte no fue en vano, pero el prota le pregunta si recuerda al submaestro del gremio Aragiri, Byakugo Naruhito. En ese momento se muestra un flashback. Una persona desesperada a través de un radio solicita refuerzos. Aún quedan civiles en el distrito agrícola del sur que estaban siendo atacados por horda de monstruos. Aquella persona grita desesperada por la radio, Byakugo, Byakugo, pero solo recibe como respuesta que los refuerzos no están disponibles y no pueden brindar apoyo. Ante tal respuesta le cuestiona si acaso planearon usarlo como cebo desde el principio, después de haberle engañado haciéndoles creer que el sur era seguro, mientras ellos simplemente escapaban por la puerta norte. Byakugo se ríe y le dice que gracias a eso tuvieron tiempo suficiente para reagrupar la fuerza principal y salir por la puerta norte sin problema. Añade que no debe estar tan triste, ya que esto convertirá a los Aragiri en los héroes que detuvieron la oleada. La gloria les pertenece a los que sobrevivieron. Si sobrevives, eres un héroe. Si mueres, es el fin. Kashiwagi, enojado, solo acepta su destino, pero no piensa caer tan fácilmente, comenzando a luchar contra los monstruos, ordenando a su grupo que escape mientras protegen a los civiles. Su equipo no quiere dejarlo, pero él les ordena que lo hagan. Volviendo al presente, el prota le da a saber que Byakugo, el hombre que lo llevó a la muerte, se convirtió en un héroe y todos los registros relacionados con él fueron borrados, y que realmente es una tragedia. Él fue quien murió, pero otro se quedó con la gloria. El alma de Kashiwagi se llena de rabia y le grita que le diga lo que quiere. Entonces el prota responde que le ayudará con su venganza, proponiéndole hacer un trato con él y convertirlo en un no muerto, sacando de su anillo el cuerpo del dragoniano, comentando que ya preparó el recipiente para albergar su alma. Sora menciona que estando en este estado nunca pensó en la venganza y que solo tiene una condición: puede usarlo como quiera, pero se niega rotundamente a cualquier acto que daño a los inocentes. El prota sonríe y piensa que le puso las mismas condiciones antes de su regresión y que su corazón sigue siendo el mismo, como se esperaba de un héroe, aceptando. Apareciendo el sistema que anuncia que ha obtenido el espíritu de Sora Kashiwagi, el prota recuerda que al poseerlo la primera vez se convirtió en un caballero esqueleto y que antes de la regresión hizo que Sora alcanzara el rango sin precedentes de caballero infernal. Aún así, siempre se preguntaba qué habría pasado si le hubiera dado un cuerpo más fuerte desde el principio. Volviendo al momento actual, Sora ya ha poseído el cuerpo del dragoniano. Sus estadísticas se muestran extremadamente elevadas, aunque todavía en estado incompleto. El prota sonríe satisfecho, ya que este nuevo cuerpo ha obtenido una característica que no obtuvo en el pasado como esqueleto: aptitud tanto para guerrero como para mago. Al subir estadísticas, aumenta el poder espiritual y este fortalece un atributo al azar, sin penalización por usar o aprender ambas clases de guerrero y mago. Después de aquello, el prota se dispone a marcharse diciendo: vámonos, mi querido subordinado. Sora se detiene y le hace saber que no le gusta ese nombre y que tampoco usará su nombre real, quiere desecharlo. El prota le pregunta qué le parece Fafnir, un dragón de la mitología, dragón negro o incluso Tiamat, pero ninguno logra convencerlo. Tras muchas horas pensando, finalmente decide usar el nombre Fafnir, procediendo a marcharse del lugar. Llegada la noche, lo vemos en el laboratorio. Renia se queda encantado al ver que el cuerpo del dragoniano todavía se está moviendo. Ante tanta obsesión, Fafnir comenta que le da asco y le pregunta al prota si podría golpearlo. El prota responde que no, ya que también es su compañero. La conversación es
es interrumpida por el grupo Rocky, que le informan al prota que van a volver a Tokio para organizar los objetos, marchándose del lugar. En ese momento, observamos al prota sacando de su anillo el cuerpo del jefe orco, mientras se pregunta qué debería crear con este cadáver. Al ver a Reina le pregunta si tiene curiosidad. Renia, aterrorizado, responde que no, recordando que la última vez con la mezcla de hierba pensó que iba a perder el brazo. Sin embargo, minutos después lo vemos haciéndolo igualmente, mientras piensa que no puede contener su curiosidad, ya que el prota siempre supera sus expectativas y es imposible no sentir intriga. Volviendo con el prota, este utiliza su habilidad separación de carne. Cronos se muestra sorprendido y le pregunta si planea crear un esqueleto, y efectivamente era eso. El sistema anuncia la tasa de completado del esqueleto es alta, todos los atributos aumentan un 100%. Renia rocía el extracto y el sistema informa calidad estable. Las características del esqueleto se especializaron en defensa. Se nos muestra al guardia esqueleto de pie, de rango 2 estrellas. El prota le ordena que a partir de ahora, cada vez que use drenaje de vida, debe protegerlo. Renia, con el brazo dolorido, le pregunta por qué creó un esqueleto. El prota responde que los huesos tienen grandes ventajas, son ligeros y no se pudren, y como el drenaje de vida es una habilidad de corto alcance, necesita un guardián. Esa explicación deja a Reina completamente asombrado por su inteligencia. Tras completar la creación, el prota le informa que saldrá por unos asuntos pendientes. Renia, ya acostumbrado a la locura del prota, le pregunta ¿a dónde va ahora? El prota responde al panteón, ya que lo han contratado para recibir hechizos sagrados ahora que su nivel ha subido. Esto deja completamente atónito a Renia, que le cuestiona si acaso él es un sacerdote. El prota le responde que es un creyente bastante devoto. Renia no puede creerlo y continúa diciendo que eso es imposible. El prota cambia de tema y le pregunta si ya terminó el registro de la patente de la poción de curación de grado medio, obteniendo como respuesta que sí, y que debería pasar la evaluación en poco tiempo. Sin embargo, lo que más le preocupa es la publicidad, ya que la exposición aún será el año siguiente. El prota le pide que le entregue algunas pociones y añade que si tiene la oportunidad, les hará publicidad. Renia se les entrega sin dudar. El prota comenta que si esto tiene éxito, entrará mucho dinero, y mientras sonríe de forma maníaca expresa que definitivamente el dinero es lo primero en este mundo. Cambiando de escena, se nos ha de saber que el panteón apareció de repente después del gran cataclismo. La mayoría de los que lo visitan se reúnen para recibir hechizos sagrados y bendiciones de las constelaciones. De esta manera, observamos al prota agotado subiendo una torre de muchos pisos. El camino hacia Dios, compuesto por 108 escalones. Tras varias horas, finalmente llega a la cima, apareciendo varios anuncios del sistema. La constelación, el que posee la riqueza, muestra su disgusto. La constelación, el que cubre la muerte, tiene dudas. La constelación, señor Abidos, muestra incomodidad. Cronos se ríe debido al rechazo de varios dioses hacia el prota, y volviendo a su forma verdadera exclama: ahora es mi turno. El sistema aparece e informa que la constelación, el gigante que desafía el cielo, ha sido registrada en el panteón y ha obtenido el encantamiento sagrado bendición impura y cuna de la venganza. Cronos, riendo, le pregunta qué le parece, diciendo que él mismo se lo otorgó. El prota se muestra satisfecho y responde que son bastante buenos. El sistema le informa que el gigante que desafía el cielo carece de divinidad suficiente como constelación, y que para seguir brillando en el panteón debe obtener más logros y elogios, ya que su luz es demasiado débil, no generará creyentes y debe aumentar su divinidad. Eso no desmotiva al prota, que piensa que aún así no cambia el hecho de que se ha vuelto más fuerte. Luego de aquello lo vemos caminando, y detrás de él una persona en tono burlesco le cuestiona ¿qué hace un desperdicio como él saliendo del panteón? Se trata de Satake Shigeru. El prota le pregunta ¿de quién es? Satake le cuestiona si acaso no se acuerda de él, el que lo cuidaba en el orfanato. El prota comenta si es la escoria que siempre lo extorsionaba. Se nos muestra un flashback donde Satake intimida a un compañero
y el prota aparece de repente y de un puñetazo lo derriba. Volviendo al presente, el prota con tono burlón le pregunta si ya se le curó la nariz que le rompió, provocando el enojo de Satake, pero inmediatamente se calma y presume un broche en su pecho, haciéndole saber que ahora se ha unido al gremio Aragiri y que al verlo salir del panteón significa que él es un aprendiz. Ahora las cosas no serán como antes. El prota lo mira seriamente y dice que parece que nada ha cambiado. Satake se enfurece y trata de golpearlo, pero es detenido por una persona que le ordena detenerse. Yomon Rago, líder del séptimo escuadrón de ataque del gremio Aragiri. Satake quiere reclamar, pero en ese momento Yomon propone que mejor tenga un combate oficial en otro lugar, preguntándose por qué alguien tan débil busca pleitos sabiendo que pertenecen al gremio Aragiri. Satake se ríe y en tono burlón comenta que ese perdedor recién hace poco se convirtió en cazador, pero el prota, sin vacilar, acepta la propuesta. Nos dirigimos entonces al gimnasio del gremio Aragiri. El prota les hace saber que es un sacerdote y que peleará con su representante. Satake se prepara para el combate usando un collar que otorga más 25 de poder mágico y un anillo de oro que aumenta en 2 todos los atributos, apareciendo el sistema que anuncia, analizando los participantes. Si la vida corre peligro, se activará una barrera automática, iniciando el combate. Fafnir le dice al prota que hacer el oponente de Aragiri no necesita contenerse, pero este le pide que no lo acabe de un solo golpe, ya que hay algo que quiere probar. En ese momento, Satake da el primer movimiento atacando con su lanza, pero Fafnir salta contraatacando con un puñetazo que es evadido por Satake con su habilidad movimiento instantáneo, con la que planea su siguiente ataque. Yomon, al ver tal velocidad, piensa que su reacción es mejor que durante el entrenamiento y que lo terminará en cuestión de segundos, pero la realidad era otra. Fafnir simplemente sujeta la lanza, invalidando por completo el ataque. Satake, paralizado por el miedo, solo piensa que no puede moverse. Fafnir le cuestiona que es patético atacar sin pensar y que si fuera una batalla real ya estaría muerto, disponiéndose a golpearlo, pero recuerda las palabras del prota y solo le da un leve golpe. Aún así, su cuerpo es tan fuerte que le rompe el hombro a Satake. El prota, al ver la situación, comienza a burlarse, provocando el enfado de Satake, que vuelve a atacar, pero esta vez no corre con la misma suerte. Fafnir, con una leve patada, le rompe la pierna. Dispuesto a darle el golpe final, Satake solo puede ver con terror su inminente final, pero el ataque es detenido por Yomon, que le grita que se detenga. Tras finalizar el combate, Yomon se acerca a Satake y le pide que espere y que irá a buscar un sacerdote. El prota le da de saber que él es un sacerdote. Yomon le cuestiona si acaso no sabe que la curación de una estrella no puede sanar fracturas. El prota le pide que no se preocupe sacando una poción. Satake no puede creerlo y le pregunta si esa es una poción de grado medio y que cada una de ellas cuesta 1.000.000. Momento exacto para la publicidad. El prota le cuestiona si acaso no vio las noticias y que se ha logrado la producción en masa de pociones de grado medio, mientras con una sonrisa oscura piensa que ese tonto incluso le sirvió para hacer publicidad a su producto, y al usarla las fracturas de Satake son curadas. Aquello causa asombro en Yomon, que observa cómo se ha curado por completo, diciéndose para sí mismo que quiere esa poción. Le pregunta al prota dónde puede comprarla. El prota sonríe debido a que ha mordido el anzuelo. Le dice que si es capitán de Aragiri debe ser 3 estrellas y que tal vez podrían tener un combate, y si lo hace le dirá de dónde viene esa poción. Yomon acepta sin vacilar, decidido a demostrar su poder. De esta manera da inicio el combate. Yomon hace el primer movimiento. Con movimientos veloces comienza a presionar a Fafnir con cada estocada, sin darle oportunidad de contraatacar. El prota observa concentradamente el enfrentamiento y piensa que el estilo de combate de velocidad de Kashiwagi no es compatible con su nuevo cuerpo de dragoniano, y que fue por esa misma razón que provocó a Yomon usando la poción como carnada, queriendo
esperando ver cómo Fafnir haría frente a un enemigo contra el que no puede luchar bien. Fafnir exclama que en esta batalla se acostumbrará a este cuerpo pesado. El prota sonríe al verlo decidido y menciona que entonces él también actuará, usando su habilidad Bendición Impura en Fafnir, el cual es un hechizo sagrado que debilita a todos excepto a los no muertos y aumenta sus estadísticas en un 20%. Aquello sorprende al prota al ver que el buff lo ha hecho tan fuerte, desplegando su energía contra Yomon. Reduce todas sus estadísticas en un 10%. Yomon, al sentir tal presión, aterrado piensa: debilitaciones para los enemigos, mejora para los aliados. ¿Acaso este es el poder de una estrella? El prota sonríe al ver el rostro de terror de Yomon y de inmediato activa Represalia, habilidad que refleja en el enemigo todo el daño recibido. Acto seguido le dice a Fafnir que haga lo que quiera. Aquellas palabras lo hacen feliz, por fin podrá demostrar su poder sin preocupaciones. Yomon no le da oportunidad de atacar y comienza a presionar con múltiples estocadas con su espada, pero aquello solo sirve para aumentar el efecto de represalia. Yomon se muestra preocupado al ver que Fafnir no cede ante sus ataques. Piensa que al ser un 3 estrellas todavía puede luchar incluso con las estadísticas reducidas, pero no logra entender por qué esta bestia invocada sigue avanzando aún después de recibir los ataques de un 3 estrellas. Fafnir deja la defensa y pasa al ataque. Impulsándose hacia adelante, lanza un potente puñetazo. Yomon apenas logra cubrirse con el brazo, pero el impacto es tan brutal que lo manda a volar, cayendo al suelo y entrando en pánico. No puede creer que aquello sea una simple invocación y que le ha bajado el 52% de su HP con un solo golpe, y si recibe otro ataque así, perderá. Pero enfurecido piensa que él es superior y decidido a no rendirse, pone sus últimas esperanzas en su velocidad. Usándola, pasa rápidamente al lado de Fafnir y aparece frente al prota para atacarlo. Pero el prota, con una expresión tranquila, solo chasquea los dedos y lo manda a volar, dejándolo inconsciente, finalizando el enfrentamiento. Cambiando de escena al gremio Aragiri, el subdirector del gremio Seonin, cazador de 7 estrellas, pregunta si realmente se puede producir en masa y si confirmaron correctamente el rendimiento. La persona que responde es Yomon, todavía lleno de heridas, confirmando que sí lo probaron y que puede curar fracturas al instante. Tiene el mismo efecto que una poción intermedia. Aprovechando el momento, también se disculpa y le hace saber al subdirector que asumirá la responsabilidad, ya que el nombre de Aragiri se verá afectado tras haber sido derrotado por un cazador de una estrella. El subdirector lo cuestiona con frialdad. ¿Acaso crees que porque un simple capitán perdió contra un cazador de una estrella sin fama, el nombre de Aragiri caerá por algo así? Yomon, al ver aquella mirada llena de enojo y desprecio del subdirector, se disculpa nuevamente antes de marcharse. Luego de aquello, el subdirector le ordena a su secretaria que el capitán Yomon sea degradado a miembro. Además le pide que confirme el origen de esa poción intermedia. Mientras observa en su monitor la grabación del enfrentamiento, se cuestiona ¿cómo es posible que una invocación de una estrella derrotara a un 3 estrellas? ¿Acaso será una bestia divina de clase alta? Ordenando también que investiguen al prota. Ya en otra ocasión, el prota comenta que seguramente la información sobre las pociones ya llegó a los altos mandos de Aragiri y siente curiosidad por cómo reaccionarán. Fafnir, que lo observa seriamente, le pide que lea el libro de habilidades de lanza, entregándoselo para que lo grabe en su mente. Al sujetarlo, aparece la información: una técnica básica de la lanza estilo Belden, un arte transmitido por la familia Beldian, y si aprende eso, podrá dominar en el futuro el espiral de la muerte. Aquello era una habilidad desarrollada por la estrella de la lanza británica, basada en la técnica de la lanza verdiana, y si logra dominarla, podrá desarrollar la técnica definitiva, espiral de la muerte. El prota se muestra decidido y anuncia que la completará en esta vida. Después de todo, ese es el privilegio de alguien que ha regresado en el tiempo. Usando el libro, adquiere 3 habilidades iniciales. En ese momento, un gran salto lo altera. Era Fafnir pidiéndole que comiencen un entrenamiento real. Lanzándose al ataque, el prota se pone en guardia, sujetando su lanza, activando la técnica de lanza estilo Verdian, defensa giratoria, logrando bloquear el ataque de Fafnir, pero se confía
era demasiado sin percibir que Fafnir lanzaría un segundo ataque mucho más rápido, impactando directamente en su pecho. El golpe le arranca un grito de dolor. Decidiendo tomárselo en serio, fortalece su cuerpo y vuelve al ataque rápidamente, pero lo único que siente es como su cabeza comienza a darle vueltas, terminando tirado en el suelo. Fafnir le aconseja que no se centre únicamente en defender. El prota comprende sus palabras y vuelve a intentarlo una vez más, lanzándose ambos nuevamente al combate. Cambiando de escena a un restaurante de parrillas, el líder del equipo Rocky, confundido, le pregunta al prota qué demonios le pasó en el rostro. Vemos al prota completamente golpeado respondiendo: pasaron muchas cosas. Mientras tanto, Fafnir, que estaba dentro del anillo, comenta que no ha estado nada mal, ya que logró resistir un combate contra él sin desmayarse, y que entrenar de esa manera es bastante divertido. El prota comprende mejor la situación en la que se encuentra. Aunque pueda fortalecer su cuerpo usando drenaje de vida, sería un desperdicio depender únicamente de eso, y si mejora en el combate cuerpo a cuerpo, entonces con sus estadísticas aumentadas podrá volverse incluso más fuerte que antes de su regresión. Sus pensamientos son interrumpidos por Yuka, quien le entrega su parte del dinero. El prota se queda sorprendido al ver que consiguieron 15 millones en apenas 3 días. Yuka le pide que lo llame si surge alguna nueva oportunidad. El prota le pregunta si hay algo nuevo en la noticia de cazadores. Yuka responde que estuvo revisando la web de Hunter y leyó que en el portal de la isla Kagoshima han ocurrido asesinatos en serie de cazadores, y también menciona el portal de Wakayama, el templo olvidado. Aquello despierta la curiosidad del prota. Yuka continúa explicando que se trata de un portal que lleva casi un año sin poder ser completado. Se nos ha de saber que el gremio Horizon controla ese portal fijo. Mientras eliminen monstruos regularmente, todo estará bien, pero si fallan en la conquista, la situación se volverá peligrosa y los monstruos comenzarán a aparecer en el mundo real. Yuka le ha de saber que el gremio Horizon anunció que ahora incluso cazadores comunes pueden entrar, ya que levantaron las restricciones. Además, también participarán el gremio Fénix, el segundo más fuerte del país, y el gremio Daybreak, el tercero. El prota recuerda que antes de su regresión apareció allí una armadura épica, la armadura de escamas de dragón. Sonriendo de manera desquiciada, termina asustando a Yuka. Acto seguido le pide que informe al resto del grupo que se verá mañana. Al día siguiente observamos 2 enormes estatuas de dragones y en medio de ellas el portal. A sus alrededores había múltiples campamentos de cazadores de todo el país que habían llegado para la incursión. Yuka le pregunta al prota si ellos también deberían armar una carpa, pero él responde que no será necesario, ya que acamparán dentro del portal. Sus compañeros dudan y le preguntan si eso realmente estará bien, además de recordarle que solo trajeron comida para 5 días, pero el prota, completamente decidido, les afirma que terminarán el portal en ese tiempo. En ese momento, uno de ellos se alarma al ver a Tsukami Rei, la futura santa de la espada del gremio Fénix. El prota la observa fijamente mientras piensa que ella fue quien descubrió cómo obtener la armadura de escamas de dragón. Fue reconocida por conquistar incontables portales, pero Morita Takumi dijo alguna vez que ella poseía un talento incluso superior. Antes de la regresión, era un genio desafortunado que lo perdió todo en un accidente durante una incursión. Poco después también aparece Gaishin Gouda del gremio Daybreak, quien más adelante sería conocido como el Puño de Hierro. Ante aquella escena, el prota solo piensa que todos los futuros monstruos famosos están reunidos en un mismo lugar, y con una expresión sombría se dice a sí mismo que no importa quién más haya venido, porque en esta vida él será quien obtenga la armadura de escamas de dragón. Acto seguido le anuncia a su equipo que es hora de ingresar. Al estar dentro se nos muestra un templo en ruinas. El prota saca a Fafnir desde su anillo y en ese momento un fuerte retumbar los pone en alerta, y es que dentro de aquel portal tanto los monstruos como la estructura interna cambian constantemente, a veces una vez al día y otras veces incluso más. El prota deja que Fafnir vaya al frente
mientras aumenta sus estadísticas con su poder. Al ingresar al templo se encuentra con un cultista que se lanza al ataque, pero es detenido por Fafnir. Yuka le advierte al prota que debe darle soporte ya que los cultistas son enemigos formidables. Sin embargo, queda completamente asombrado al ver cómo Fafnir con un solo movimiento lo somete y le destroza el cráneo. En ese momento aparecen más cultistas dispuestos a atacar y esta vez el prota entra en acción usando su habilidad Ataque Óseo. Aquello reduce la velocidad de ataque del enemigo, algo que Fafnir aprovecha de inmediato para lanzarse al combate. Tras aquella batalla, el prota sube a nivel 20, obteniendo las habilidades En la Oscuridad y Lluvia Oscura, ambas de rango C, lo cual resulta perfecto para una batalla de 5 días, procediendo a exclamar Surjan, volviendo a los cultistas sus no muertos. De esta manera continúan explorando el templo, enfrentándose a múltiples monstruos durante el trayecto. En ese momento, el templo comienza a temblar. Yuka le advierte que es hora de salir, pero el prota recuerda algo importante de su vida pasada. En una entrevista le preguntaron a Asuka cómo conquistó por primera vez el templo olvidado, a lo que ella respondió que normalmente para conquistar un portal basta con derrotar al jefe, pero allí se necesitaba un método especial. En el templo olvidado aparecen 3 tipos de monstruos, los cuales dejan caer 3 tipos de pruebas. Deben derrotarlos, reunir esas pruebas y colocarlos en pilares específicos, y solo al juntarlas todas se puede acceder a la sala donde se encuentra el jefe, apareciendo en ese momento frente a ellos un monstruo ojo, el cual los ataca de inmediato, pero el prota responde rápidamente, evitando que el grupo reciba daño y haciendo retroceder a aquella criatura. Sin embargo, el prota se confía por unos momentos y el siguiente ataque del monstruo lo toma desprevenido, siendo salvado por Fafnir, quien recibe el impacto directamente, aunque gracias a su resistente cuerpo logra salir completamente ileso, impulsándose hacia adelante a toda velocidad. Fafnir termina con aquel monstruo usando un solo y letal puñetazo. De esta manera completan la segunda prueba. Mientras continúan avanzando se encuentra con un monstruo de máscara. Aquella criatura aterra al equipo Rocky y sin perder tiempo activa putrefacción, ocasionando que Fafnir no pueda moverse mientras sus estadísticas disminuyen rápidamente. El prota intenta ayudarlo, pero Fafnir le dice que no y que él mismo intentará anular la maldición, dejando sorprendido al prota al ver lo hábil que es. Fafnir finalmente logra liberarse y el prota, sin perder más tiempo, elimina al monstruo de un solo ataque, recogiendo posteriormente la máscara. Luego de aquello, frente a un pilar donde se observan 3 figuras, el prota piensa que para acceder a la sala secreta necesitan reunir los cuernos de los ocultistas, el ojo de aquel demonio y la máscara, recordando también las palabras de Asuka, que al eliminar a los monstruos debían asegurarse de no destruir las pruebas. En ese momento, el prota se percata de que el grupo de Asuka también había llegado y ella estaba eliminando monstruos con cortes rápidos y precisos, dejándolo sorprendido al ver tal habilidad con la espada, ordenando rápidamente a su equipo que aumenten la velocidad y continúen avanzando. Asuka los observa marcharse y uno de los miembros de su grupo se le acerca preguntándole si acaso ese equipo llamó su atención. ¿Será que descubrieron cómo completar aquel lugar? Ella responde que al ver sus movimientos se nota que actúan sin ninguna duda y eso le parece demasiado sospechoso, comenzando a pensar que definitivamente el prota sabe algo y sintiendo que volverán a encontrarse otra vez. Al pasar los días, el prota y Fafnir continúan eliminando monstruos que no dejan de aparecer. Utilizando drenaje de vida, logra subir hasta el nivel 27, tomando las pruebas una por una y colocándolas en los pilares. Consiguen completar un total de 48 y al llegar al 5.º día, el portal de salida finalmente estaba a punto de abrirse. Ante esto, el prota le pide a su grupo que salgan primero y vendan todos los cristales, mientras él permanecerá dentro para seguir subiendo de nivel. Luego de aquello, las estructuras de alrededor comienzan a derrumbarse. El prota y Fafnir esquivan los escombros que caen por todas partes mientras él busca desesperadamente el último pilar. Al encontrarlo, le lanza las pruebas a Fafnir, quien gracias a su velocidad logra colocarlas rápidamente en el pilar. En ese instante,
un pasaje se abre bajo el suelo, ingresando ambos junto a sus nuevas invocaciones. El prota comenta que desde este momento comienza lo verdaderamente serio, ya que deberán derrotar al jefe. Al llegar a la habitación final, observan una criatura completamente desagradable. El jefe era la combinación de los 3 monstruos que enfrentaron anteriormente, fusionados en un solo ser. Aquella criatura lanza rápidamente un ataque directo contra el prota, pero Fafnir, gracias a su resistente cuerpo, desvía el golpe de un solo impacto. Aún así, el monstruo activó otra habilidad, la cual logra aturdir al prota por unos segundos. Sin embargo, gracias a su resistencia contra ataques mentales, consigue liberarse rápidamente y sin perder el tiempo activa bendición impura sobre el jefe, reduciendo todas sus estadísticas en un 20%. Y de esta manera entra Fafnir en acción. Con rápidos movimientos comienza a destrozar el cuerpo del jefe, logrando destruir parte de su cuerpo, pero aquella criatura utilizaba una poderosa habilidad de regeneración. Fafnir le pregunta al prota qué deben hacer ahora, y él le pide que mantenga la calma, ya que necesitan acabar con el jefe de un solo golpe. Activando control óseo, varios huesos salen disparados e impactan directamente contra el monstruo, pero el jefe, completamente enfurecido, libera la técnica Maldición Onda Oscura. El prota reacciona rápidamente utilizando sus esqueletos como escudo, logrando resistir aquella energía destructiva y aprovechando 2 segundos de distracción, se lanza hacia adelante, utilizando su habilidad sobre el jefe para inmovilizarlo, momento que Fafnir aprovecha para atacar con el poder que lo caracteriza, lanzando un solo y devastador puñetazo, eliminando al jefe al instante. Tras derrotarlo, ambos visualizan a lo lejos la armadura que tanto anhelaba. Al acercarse, Fafnir comenta que aquella armadura se ve increíblemente poderosa. El prota procede a imbuirle su energía y la armadura comienza a acoplarse perfectamente a su cuerpo. De esta manera obtiene una de las armaduras más chetadas de su vida pasada, decidiendo marcharse del lugar, pero justo en ese momento algo llama su atención, ya que un objeto había caído del cuerpo del jefe. Mientras tanto, afuera del portal se anuncia que el portal se cerrará dentro de 3 minutos tras haber derrotado al jefe. Las personas quedan confundidas al escuchar aquello, preguntándose si acaso fue el gremio Fénix quien logró completar el portal tan rápido. Y es entonces cuando el prota finalmente aparece fuera del portal. Yuka corre rápidamente hacia él informándole que el portal ya fue despejado y que todos están buscando a la persona que logró conquistarlo. El prota simplemente le responde que fue él, dejando a Yuka completamente petrificado ante semejante declaración, exclamando si de verdad fue él quien derrotó al jefe. El prota rápidamente le hace callar. Yuka le susurra que si los medios se enteran se convertirá en una estrella, pero él le responde que no le interesa y que debe mantenerlo en secreto. Además, también les añadirá como recompensa el botín tras derrotar al jefe, pero el equipo Rocky se niega a recibirlo, ya que ellos no lucharon contra el jefe. El prota recuerda lo que el jefe soltó, una máscara de sombra donde están escritas múltiples maldiciones, además de la emoción de la casa. Puede designar a las personas que maldice como objetivos y rastrearlos hasta 10 kilómetros de distancia. Sonriendo al ver tal honestidad que muestra el equipo Rocky, decide marcharse del lugar. Luego de unos minutos aparece Gai Shangota preguntándole a Asuka si fueron ellos quienes conquistaron este portal, pero ella le da saber que no fueron, mostrándose ambos confundidos al no saber quién lo hizo. Asuka comienza a preguntarse quién pudo haber sido, recordando al prota aunque se niega a aceptar que lo haya logrado. Cambiando de escena, llegan al laboratorio de Renia, quien corre desesperado hacia el prota contándole que el gremio Aragiri ha estado haciendo varios pedidos de la poción, insistiendo día tras día. El prota sonríe al ver que su publicidad funcionó. Renia también le hace saber que ya llegó lo que pidió, siendo un orbe de la oscuridad, un objeto que cuando es utilizado por un mago negro o una profesión similar, amplifica enormemente el poder mágico. El prota sujeta el orbe y lo activa en el pecho de Fafnir, mejorando la sincronización del llama original con el cuerpo del dragoniano en un 7%, aumentando todavía más sus estadísticas. Luego de aquello, el prota saca el cuerpo del jefe. Yuka le pregunta si va a convertir eso en uno muerto, pero él responde que no y que planea crear un golem. Yuka, con solo imaginarlo, queda completamente sorprendido. Sin embargo, el prota le explica que todavía no puede crear no muertos de alto nivel, debido a que su nivel aún no es suficiente. Es por eso que la próxima vez creará un golem.
mientras piensa que también necesitará materiales y lo mejor de todo es que ella tiene un alquimista. Ahora solo necesita reunir todo lo necesario. Cambiando de escena, se nos muestra un lugar en ruinas, Ground Zero. Después de la gran catástrofe, fue llamado la zona sin ley, junto con Seiyu. Si pagas lo suficiente, hay lugares donde hacen cualquier cosa. El prota se encontraba frente a un bar en estado deplorable. Fafnir sarcásticamente le comenta que no pensó que le gustaran los bares vintage, pero él le debe saber que tiene asuntos con la dueña de este lugar, Madame Shiri, la gerenta del bar, solo en apariencias, pero en realidad es una intermediaria de negocios ilegales, y aunque en esta etapa todavía no sabe cuánto se ha expandido su organización, incluso ahora debería tener lo que él busca. Al ingresar, Fafnir observa el interior y comenta que parece que hubo un combate hace poco. Viendo una persona herida, el prota le pregunta ¿dónde está la gerente? Pero aquel hombre solo le grita que no se lo dirá. Sin embargo, después de unos buenos golpes, termina colaborando, respondiendo que ella no está aquí y que sus compañeros la están persiguiendo. Escapó hace más de 30 minutos. El prota rápidamente usa la máscara de sombra que obtuvo tras derrotar al jefe, conectando de esta manera con el alma de Madame Shiri. Observamos entonces a Shiri corriendo herida mientras varias personas la persiguen. Ella desesperada se pregunta por qué la araña roja está tras ella. No cree haber hecho nada para que una organización tan grande la persiga, y si logran atraparla será un gran problema. Sin darse cuenta, termina completamente rodeada. El líder del escuadrón le dice que pagará por haberles hecho perder el tiempo, pero ella no iba a ceder tan fácilmente. Sacando una daga, se pone en posición de combate, afirmando que terminarán lastimados si se acercan. Aquel hombre solo se ríe ante sus palabras. Madame Shiri, aunque aparenta valentía, por dentro sabe que este podría ser su final. Está rodeada por demasiadas personas, pero en ese momento llega el gigachat del prota, preguntando tranquilamente ¿qué hace tanta gente reunida? ¿Acaso hay algún espectáculo interesante?